En mayo de 1953, el mundo se despertó con una noticia que impactó a todos. Dos hombres, Edmund Hillary y Tenzing Norgay, habían logrado llegar a la cima del monte Everest. Habían conquistado el techo del mundo. Posiblemente decir esto hoy en día no signifique demasiado para la gente porque en el contexto histórico y de tiempo en el que vivimos, esto es algo que hacen muchas personas todos los años. Pero en aquella época, si usted retrocede su mente al contexto histórico de aquella época, ellos fueron los primeros y se llenaron los titulares de todo el mundo y a cada país que fueron recibidos por los mandatarios porque habían sido las primeras personas en la historia en haber conquistado la cima del monte Everest. Se dice fácil, pero se logra muy difícil, en especial si ustedes toman en cuenta lo rudimentario del equipo con que esos hombres subieron. Vean que incluso hoy en día los que suben a la cima del Everest llevan equipo muchísimo mejor calidad de zapatos, de tanques de aire, y aún así perecen muchísimos. Lo que estos hombres hicieron en 1953, hace ya más de medio siglo, fue una verdadera hazaña que le abrió la puerta a otros exploradores para que imitaran y siguieran sus pasos hasta el día de hoy. Y abrió como el mercado al turismo de aventura que está tan explotado el día de hoy. Pero en 1960, otros dos sujetos tuvieron un logro similar, pero a la inversa. Y es que Don Walsh y Jacques Piccard bajaron al fondo de la fosa de las Marianas de casi 11,000 metros de profundidad en un batiscafo. Esto fue una hazaña que también le dio la vuelta al mundo, aunque se llevó como un poco más en silencio porque era un proyecto militar, y descubrieron que había vida a esas profundidades, y descubrieron especies que nunca antes el ser humano había visto con sus propios ojos. Fueron también pioneros como Edmund Hillary y el señor Tenzing Norgay. Fueron como esa génesis del hombre que construye una máquina y que explora las profundidades, el hombre que logra conquistar la ingeniería y la física y logra arriesgar su vida para llegar a un lugar donde nunca antes a nadie había llegado. Fueron dos hechos que conquistaron los titulares de los noticieros, de las revistas, de los periódicos, porque sujetos habían arriesgado su vida para abrirle las puertas a las demás personas y decirles, hey, nunca habíamos estado aquí, nosotros fuimos los primeros y las cosas son así y se hacen de esta forma. Estos sujetos abren tantas puertas que incluso campos de investigación y de exploración, tecnología se empieza a crear para complementar o poder imitar los alcances de este tipo de personas. Estos hombres empujan al mundo por completo porque son pioneros y por eso sus nombres y sus hazañas siguen siendo recordadas hasta el día de hoy. El hombre tiene como un instinto testosterónico a conquistar el temor. Si no lo hace, no puede sobrevivir. Si el hombre que está en una caverna ve que viene un tigre de dientes de sable a atacarlo y no lo enfrenta, este hombre va a ser devorado. La propia rudeza de la vida ha hecho que el hombre desarrolle esa fuerza, ese coraje y esa valentía para enfrentar lo desconocido, que es un miedo muy grande que todos tenemos, para enfrentar la adversidad, para seguir adelante y no darse por vencido. Es un instinto de supervivencia que los hombres en su mayoría traemos. Pero también hay como un instinto de vencer no solo el temor, sino a la muerte. Y aquí es donde quisiera poner el ejemplo de Philippe Petit, que cruzó las Torres Gemelas en 1973 sin arnés de seguridad. De una forma ilegal, él cruzó una cuerda y con su varilla esta de equilibrio, cruzó las Torres Gemelas y al puro medio de las mismas, con un vacío de más de 100 metros de fondo, él se acostó bajo el pánico de las personas, sobre el pánico de las personas que los estaban mirando desde el piso. Entonces, ¿qué es lo que nos estaba diciendo Philippe Petit con este acto? ¿Soy capaz de hacer un acto circense en la ciudad? No. Lo que este sujeto le estaba diciendo al mundo es que fue capaz de conquistarse a sí mismo, de conquistar su miedo, de hacer algo innovador, de hacer algo que nadie antes había hecho y demostrar al ser humano que él fue el primero en hacer un acto de un peligro tal, pero que él era una persona ordinaria como el resto de nosotros. Entonces, este tipo de hombres, reitero, son pioneros. Es gente que no está haciendo un acto circense, sino que le está demostrando a los demás en el acto que están realizando ese instinto puro que tiene el hombre de llevar a cabo una hazaña, de vencer el miedo, de vencer el peligro, de crear tecnología
para ayudarse a conquistar las cosas. Y aquí es donde viene el ejemplo, por ejemplo, de Boeing. Boeing era un muchachito que creció en esta época donde la aviación apenas estaba floreciendo. Y él iba a los espectáculos de aviación porque volar era muy raro ver un avión. Incluso en mi país, cuando llegó el primero, dicen que la gente se tiraba incluso en el piso porque no habían noticias ni nada que les hubiera informado plenamente o con la difusión que tenemos hoy en día de que existían los aviones. Y la primera vez que vieron un pájaro de hierro que hacía un sonido terrible, la gente dicen que se tiraba en cruz al piso a rezar. Y Boeing, esto era súper nuevo para él. Para nosotros es tan normal y reitero, es que no tenemos la conciencia del momento histórico en el que ellos vivían, pero era tan nuevo ver un avión que esto fascinaba a Boeing. Y él iba a los espectáculos de aviación no solo para ver las máquinas, sino para ver a los pilotos que eran verdaderos privilegiados. Hoy vuela cualquiera. En aquella época eran 2 que 3 personas las que podían volar. Y entre los millones de personas que habían en el mundo, eran verdaderos privilegiados y gente admirada por las masas porque eran pilotos. Y Boeing quería volar. Y en un medio de uno de esos espectáculos se acercó a un piloto y le dijo que lo subiera al avión, que él quería experimentar lo que se sentía ser un ave. Y el piloto le dijo que no. Esto enojó tanto a Boeing que él se prometió a sí mismo fundar su propia empresa de aviación y construir los propios aviones de él. Vean la locura que es esto de que una persona en el nacimiento de una industria tan compleja y limitada diga voy a hacer mis propios aviones. Pónganse ustedes en el contexto histórico el coraje y la tenacidad que esto demanda. Hasta que Boeing hizo los primeros aviones y explotó lo que es la aviación comercial y todos estos gigantes que cruzan el aire que hoy vemos con tanta normalidad. Y Boeing voló cuantas veces él quiso a lo largo de su vida y construyó un imperio que ha llevado a muchas de las personas o que nos ha puesto en otros países, a muchos de los que estamos escuchando este audio el día de hoy. Vean qué cosa más maravillosa. Igual que como cuando Henry Ford hizo, por ejemplo, las cadenas de producción y creó los horarios de trabajo en las empresas y todo este tipo de cosas, Ford fue también un revolucionario. Boeing en la parte aérea, Ford en la parte del piso, en la parte de lo que rueda. Edmund Hillary y Trench Norgate en la cima del Everest. Pickard y Walsh en el fondo de la fosa de las Marianas. Vean qué mundo de contrastes entre la altura y lo bajo, pero el hombre lo ha ido conquistando todo porque ha ido dominando con su inteligencia. Esa necesidad de explorar, esa necesidad de innovar, lo ha hecho conquistar la tecnología. E incluso el vencer la adversidad es un instinto muy masculino. Vean, por ejemplo, a Beethoven que quedó sordo. Noten ustedes cómo alguien que se dedica a la música y que es desde mi punto de vista el más grande compositor y músico que ha existido en la historia, cómo de pronto queda sordo. Esto es como un castigo cósmico o una coincidencia cósmica horrenda. Esto es como que usted se dedique a ser chofer de bus y quede ciego o que usted sea escultor y pierda las manos. Beethoven, siendo el más grande compositor de todos los tiempos, quedó sordo. Y aún así fue capaz de inventar el jazz en su última sonata de piano. Fue capaz de escribir unos cuartetos de cuerdas que fueron sus últimos trabajos que revolucionaron la música por completo y que han sido tratados de muy mala manera, por cierto, de imitar por músicos del siglo XX como Rachmaninoff. Y vean cómo aún así escribió la novena sinfonía que incluso definió la duración de los CDs. Yo no sabía, no sé si ustedes saben que la duración de un disco compacto se define por lo que dura la novena sinfonía de Beethoven, por poner un ejemplo. La influencia de él, incluso en la novena sinfonía, metiendo esos corales de fondo, fue algo revolucionario en la época y cambió la música para siempre y la forma en la que nosotros entendemos la estructura de la música. Beethoven fue un visionario y estaba sordo. Estaba sordo. Él pensó en mandarse al otro lado, por supuesto, no lo culpo. ¿Quién teniendo semejante talento y dependiendo tanto de eso, recibe semejante, no lo voy a decir como castigo porque indicaría que hay una intencionalidad en el universo, pero ¿quién recibe semejante mala suerte de ser el mejor compositor que ha existido y quedar sordo? Pero aún así Beethoven logró demostrarle a los demás que era posible vencer una discapacidad, seguir adelante y aún así hacer cosas grandes. Igual que Philippe Petit le demostró a la gente que se podía caminar entre las dos torres gemelas, arriesgando una corriente de aire y acostándose al medio de la cuerda cuando estaba a medio camino, y demostrarle a la gente que sí se puede seguir adelante. Ese espíritu
de avanzar, ese espíritu de cacería, lo tiene el hombre y no lo tenemos que perder. Muchas gracias.